es sobre las proteínas, ¿no? Es un tema muy controversial, sobre todo porque hay muchas dietas o hay muchos aspectos o puntos de vista en donde la proteína es pues prácticamente base de la alimentación, como hay otro tipo de dietas en donde se elimina por completo la proteína. Entonces, bueno, hola Lluvia, buenos días. Entonces, pues, ¿cuál es la postura de Nutralim o qué es lo que nosotros trabajamos con nuestros pacientes, con nuestras capacitaciones? Para nosotros la proteína, y ahorita vamos a ir platicando los diferentes tipos de proteína, las proteínas son fundamentales y deben de estar en una dieta, pero sí también nosotros siempre les explicamos a los pacientes, a las personas que están en nuestros programas, la cantidad que nosotros debemos de estar manejando. No debemos estar abusando de ellas porque al final, bueno, pues estas se van metabolizando en el cuerpo y el páncreas, el hígado son los encargados de, uno, o de metabolizarlas o de encargarse de desechar, y pues nosotros tenemos que cuidar mucho la cantidad de la proteína que nosotros estamos consumiendo. Nosotros trabajamos con una proteína, como lo han visto en el plato NutraHealth, en una cuarta parte de su plato, y pues bueno, eso es lo que vamos a estar tocando el día de hoy. Entonces, pues vamos a estar hablando de las proteínas. Así como lo pusimos en nuestras redes sociales, hay dos tipos de proteínas que nosotros podemos encontrar, las de origen animal y las de origen vegetal. Las proteínas las proteínas de origen animal son las que nosotros encontramos, por ejemplo, bueno, pues son provenientes de los animales, ¿no? Cuando nosotros nos comemos una carne de res, una carne de cerdo, el pescado, el atún, huevo, el queso, la leche, el yogurt, que son a partir de los animales. Esa es una proteína animal. Y la proteína vegetal prácticamente son 5 la base de las leguminosas, y de ahí pues obviamente el tipo de proceso que va llevando cada leguminosa para poder tener las diferentes preparaciones. ¿Cuáles son estas 5 leguminosas? La primera es los frijoles, que hay de diferentes colores, las habas, lentejas, el garbanzo y la soya, y diferentes preparaciones tanto para los garbanzos como para las habas como para la soya, y cómo nosotros las podemos encontrar. Estas son las principales proteínas o leguminosas de origen vegetal. El plato del bien comer, que es el plato que nos rige a nosotros, considera también dentro de las proteínas las nueces, las almendras, los cacahuates, y bueno, efectivamente tiene una buena fuente de proteína, pero para nosotros se nos hace, para el sistema que nosotros trabajamos, tienen poca cantidad de proteína. Entonces, para nosotras poderlas incluir en un plato para la proporción que nosotros buscamos de proteína, se requiere de mucha cantidad, y entonces estaríamos añadiendo en este tipo de alimentos más grasa de la que nosotros necesitamos. Por eso nosotros esas las consideramos como una fuente de grasa, sí con algo de proteína, pero que no va a afectar nuestro valor en el momento de estarlo manejando en nuestro plato o en nuestro plan NutraHealth. Por eso nosotros manejamos estas dos, tanto de origen animal como de origen vegetal, ¿ok? Ahora, ¿para qué nos sirven? ¿Las proteínas para qué sirven? Bueno, pues en una etapa de la niñez son indispensables porque te ayudan principalmente para formar, y para todas las etapas, ¿no? Pero te ayudan a formar masa muscular, a mantener la masa muscular, te ayudan también a formar hormonas en el cuerpo, que ahorita vamos a hablar de una bien interesante con las proteínas. Nos ayuda también a formar el tejido conectivo, que es uno de los tejidos más grandes que tenemos en el cuerpo, como es la piel, el cabello, los huesos, las uñas. Entonces, para esto son bien importantes las proteínas y el consumo correcto y el consumo adecuado. Simplemente para mantener la estructura de huesos y de masa muscular se requiere una función o una cantidad correcta de proteínas. Entonces, si nosotros hacemos, para que tengan una idea, un análisis, normalmente se requieren como 1 gramo, 1,5 gramos por kilogramo de peso. Obviamente ustedes no tienen que hacer este cálculo, pero para que tengan una idea. A partir de ello, el porcentaje promedio de proteínas es de un 20 a un 30% de las calorías que nosotros estamos consumiendo de proteínas. Nosotros en el plato NutraHealth aproximadamente estamos dando de un 25 a un 30%, no más de un 35% de las calorías a partir de las proteínas. ¿Por qué? Porque las proteínas, cuando se consumen de más, ¿qué es lo que pasa?
van generando más ácido úrico en el cuerpo y pues por ende se empieza a acumular en las articulaciones. También las proteínas, para que se puedan metabolizar, se requiere de que empiece a trabajar el páncreas, y si nosotros empezamos a desgastar mucho el páncreas, pues obviamente podemos tener después problemas para su producción de hormonas muy importantes como la insulina y como el glucagón. Entonces sí se requieren, pero en una proporción adecuada para no acelerar pues obviamente la cantidad de hormonas que puede estar generando nuestro páncreas. También porque al momento que nosotros consumimos más proteínas de las que se requieren, pues es más factible que estemos consumiendo pues más cantidad de grasas saturadas, más cantidad de colesterol, que van siendo complicadas el poderlas estar eliminando. Por eso es importante que se consuman para los puntos que ya estuvimos viendo, pero que también se cuide su cantidad para evitar un desgaste de nuestro cuerpo. Entonces, a partir de ello, y para que sea mucho más fácil para ustedes, ¿cuánto es lo que deben de comer? Imagínense su plato, que sería su plato NutraHealth. Imagínense su plato de desayuno, de comida y de cena. Ese plato divídalo en 4 partes. Una cuarta parte aproximadamente es la porción de proteína animal y o vegetal que nosotros podemos consumir. ¿Por qué les pongo y o? Porque puede ser que en un desayuno ustedes se estén poniendo en una cuarta parte unos frijoles, en la otra cuarta parte estén poniendo unas tortillas y se puedan hacer una mezcla y unas enfrijoladas, y en la otra media parte pues están incluyendo alguna fruta y o alguna verdura. En esa otra cuarta parte de frijoles pueden poner, por ejemplo, queso, y se hacen unas quesadillas junto con un poco de ensalada y un poco de fruta. Entonces, si ustedes se fijan, puede ser la combinación de proteína animal o vegetal o una u otra. Pero ojo, no es la animal de una cuarta parte y la otra cuarta parte de otra proteína, porque entonces se nos estaría volviendo de medio plato esa proteína y ya estamos generando o ya estamos incluyendo más proteína de la que se requiere. Ojo, probablemente en algunas dietas nosotros, dependiendo del control de insulina que tengamos que hacer, los frijoles, las leguminosas las consideramos como carbohidratos. ¿Por qué? Porque no queremos que se genere más insulina en el cuerpo metiendo más carbohidratos. Entonces, bueno, son en casos muy particulares. Sin embargo, para una persona que no tiene diabetes, que no tiene problemas con la insulina, con una cuarta parte de proteína es más que suficiente, animal o vegetal, para poder cubrir lo que se requiere para formar las hormonas, mantener el músculo, formar más masa muscular y cuidar y tener nuestro tejido conectivo. Entonces, una cuarta parte. Si nosotros lo queremos ver mucho más sencillo también, ¿cuánto es lo recomendable? Ahí depende de cada persona, pero de una manera muy visual es aproximadamente el puño de su mano. Entonces, si ustedes están comiendo, vas a poner picadillo, tinga, aproximadamente el puño de su mano es la porción de lo que ustedes deben de estar consumiendo de proteína como puñito, ¿no? Si lo quieren ver en un bistec o en un queso o en un pollo o en un pescado, es aproximadamente la palma de la mano con su grosor. Entonces, estas dos formas de verlo con el puño, de verlo con la palma de la mano y de verlo en su plato, es una forma muy fácil de poder ir entendiendo cuánto es la cantidad de proteína que nosotros debemos de consumir en el desayuno, en la comida y en la cena, ¿ok? Entonces, no dejen de consumir estos 3 tiempos de comida con su proteína en la porción que nosotros estamos dando. Ahora, ¿por qué nosotros recomendamos mucho o estamos manejando mucho dentro de los posts que tenemos las malteadas y las proteínas? Porque muchas veces el desayuno, por tiempo, por dinámica de salida de casa, trabajo, día a día, no es complicado que tengan un desayuno completo, y muchas veces lo más difícil de poder encontrar en la calle son las proteínas. Entonces, nosotros lo que sugerimos es: prepárate un licuado, prepárate una malteada, prepárate una nutraproteína, en donde tú vas a incluir tu proteína, que es la base fundamental de esa cuarta parte de tu plato, más la fruta, y más probablemente estemos añadiendo un poco de grasa, para que siempre tengas los grupos de alimentos que se requieren en ese tiempo de comida y no únicamente estarte llenando de puro carbohidrato o de pura fruta. Recuerden que su plato, como lo estamos viendo, tiene que tener 3 o 4 grupos de alimentos. El primer grupo es las verduras.
casi siempre debe de haber verduras de desayuno, comida y de cena, frutas, proteína, que es lo que estamos platicando el día de hoy, y los carbohidratos. Dependiendo cada persona o cada objetivo, este carbohidrato se transforma en leguminosa o se transforma en fruta o lo vamos nosotros cuidando. Pero si se fijan, siempre hay una proteína, animal o vegetal, por eso siempre se tiene que estar incluyendo. Ahora, ¿cada cuándo? Cada cuando nosotros tenemos que estar incluyendo un tipo de proteínas. Nosotros recomendamos muchísimo que, por ejemplo, la carne de res o la carne de cerdo no se consuma más de 2 veces a la semana. ¿Por qué? Porque es una proteína que cuesta un poco más de trabajo de digerir y de poder eliminar, pues obviamente sus colesteroles, sus grasas y sobre todo porque pueden tener un poco más de urea. Entonces nosotros recomendamos que sean 2 veces a la semana. Si en alguna semana la consumiste 3, no pasa nada. Sin embargo, trata de hacer un hábito en que solo se vayan haciendo 2 veces a la semana entre res y cerdo. Ahora, el pescado, el salmón o el atún, nosotros consideramos que este alimento lo estén incluyendo mínimo 2 veces a la semana, tratando que sea lo menos enlatado posible y que sea más un salmón asado o un salmón en tipo carpaccio o a la plancha o un pescado en diferentes preparaciones o atún o hasta mismos mariscos, ¿no? Para que podamos incluirlo mínimo 2 veces o hasta 3 a la semana. Y la otra parte puede estar siendo, por ejemplo, de queso o puede estar siendo de alguna leguminosa o puede estar siendo de pollo, ¿ok? O de algún pavo. Estas son las recomendaciones que nosotros hacemos. Ahora, dentro de la proteína vegetal, sí recomendamos muchísimo que se esté consumiendo idealmente una vez al día o mínimo 3 o 4 veces a la semana. Que una de tus proteínas pueda ser de origen vegetal. ¿Para qué? Para ayudar con más fibra, para poder ayudar con otro tipo de proteínas que pueden estar deficientes en las de origen animal y podamos tener una dieta mucho más variada. Entonces, si tú puedes ir incluyendo proteína vegetal y animal y estarla variando lo más que se puede, pues obviamente tu dieta va a ser mucho más balanceada y va a estar mucho más nutrida. Ahora, dentro de los mitos, y que fue justo el post que me pusieron y pues en algún momento me estuvieron preguntando mucho, es ¿qué pasa con el huevo entero? Muchas personas creen que si comen claras de huevo es mucho más saludable o es más fácil bajar. Aquí es un mito. ¿Por qué? Porque la proteína del huevo, la principal proteína que es la más completa, se encuentra en la yema. Entonces, si nosotros comemos claras de huevo, estamos deficientes en el tipo de proteína. Por eso el huevo entero es la mejor opción para que nosotros podamos tener pues mucho más completos sus aminoácidos y sea una proteína mucho más completa. Ahora, me dicen mucho que que como el huevo tiene colesterol, pues no lo deben de consumir, o sobre todo las personas que tienen colesterol elevado. Esto es completamente un mito. La verdad es que el colesterol del huevo se emulsifica, se elimina muy bien en el cuerpo y está comprobado que dentro de este tipo de colesteroles que tenemos en las proteínas animales, solo se llega a absorber de un 5 a un 10, 15% a lo mucho. Entonces, el colesterol cuando está elevado en la sangre no forzosamente es del huevo o de la carne si estamos en las cantidades correctas. Es más de los carbohidratos, como lo platicamos cuando estamos produciendo más insulina en el cuerpo. Entonces el huevo entero es la mejor proteína que podemos incluir. En los niños también, denles huevo entero, traten que los niños estén consumiendo mínimo 2-3 veces a la semana el huevo y ustedes también 1, 2, 3 veces a la semana huevo completo y es una excelente opción, ¿ok? La carne de cerdo. La carne de cerdo ha sido catalogada últimamente, ¿no? Como, pues, no la peor carne, pero sí no una carne tan saludable. Y pues fíjense que la carne de cerdo es la que menos grasa tiene, la que menos colesterol tiene, entonces es una excelente opción y hasta es mejor sustituir la carne de res por la carne de cerdo. Ahora, ¿qué presentaciones? Aquí yo les recomiendo que dentro de la carne de cerdo incluyan principalmente lomo o pierna en diferentes preparaciones y que sustituya más a la carne de res, porque va siendo un alimento, una proteína mucho más magra y mucho más saludable. Ahora, otro mito
el salmón y las sardinas. Muchos pacientes me preguntan y nos hacen y nos indican de que el salmón tiene mucha grasa, al igual que las sardinas. Pues sí, efectivamente tiene mucha grasa, pero es aceite completamente saludable, completamente favorable. Es aceite omega 3, entonces padrísimo que lo contenga. No se preocupen, consúmanlo 2-3 veces a la semana y son también de las mejores proteínas. Ahora, embutidos. Nosotros favorecemos mucho el jamón de pierna, lo preferimos muchísimo más que la pechuga de pavo. ¿Por qué? Porque la pechuga de pavo se le ha encontrado que tiene un poco más de harinas, un poco más de espesantes y no contiene tanta proteína como un jamón de pierna. Traten de buscar un jamón de pierna que sea sin grasa, que sea magro, que sea, pídanlo delgado, y es mucho mejor la opción de un jamón de pierna a una pechuga de pavo. Salvo que se tenga alguna contraindicación de ácido úrico, bueno, pues probablemente se tenga que controlar, ¿no? Y donde sí definitivamente no lo favorecemos son las salchichas, porque contienen otros ingredientes que no son tan saludables a comparación de la proteína que nos puede estar aportando, ¿ok? A ver, preguntita, Moni. ¿Qué tan bueno es desayunar 2 huevos con jamón? Claro, Moni, por supuesto que sí, te puedes consumir 2 huevos con jamón. Como lo vimos, el huevo es una proteína completa, es una excelente opción, y el jamón, si puedes incluir un jamón de pierna delgadito, maravilloso, ¿no? Y por supuesto que es una muy buena opción, sin dejar los otros grupos de alimentos que tienes en tu plato NutraHealth. Ahora, otro punto importantísimo y que me encantaría poder trabajarlo con ustedes y que les quede muy claro también el porqué, la importancia de la proteína. Cuando nosotros consumimos proteína, ya sea animal o vegetal, ¿qué es lo que pasa en el cuerpo? El cuerpo empieza a formar una hormona a partir de que el páncreas, hagan de cuenta, cuando comemos una proteína, el páncreas detecta que hay proteína en el cuerpo, que hay aminoácidos, y el mismo páncreas empieza a generar esta insulina que es el glucagón. El glucagón, hagan de cuenta que es como 2 ruedas que empiezan a trabajar, o como engranes que empiezan a trabajar en el cuerpo y ayudan a que el azúcar que nosotros tenemos en la sangre, a que el azúcar que está en el torrente sanguíneo empiece a trabajar y empiece a movilizarse mucho más rápido, o el azúcar que tenemos de triglicéridos o acumulada empiece a trabajar y empiecen a trabajar en los músculos para que se pueda usar, para que se pueda absorber y se pueda gastar. Entonces, cuando nosotros no tenemos una dieta completa o una dieta con la suficiente proteína, puede que esta hormona no se esté generando de manera correcta y pues obviamente el azúcar se nos va quedando en la sangre, se van formando triglicéridos, vamos teniendo alguna resistencia a la insulina y podemos generar posteriormente o a largo plazo, corto plazo, dependiendo, ¿no?, un problema de resistencia o una alteración en su glucosa. Entonces, por eso siempre recomendamos en cada desayuno, comida y cena que incluyan proteína en una cuarta parte. Entonces, bueno, creo que con esto queda muy claro de la importancia de la proteína, las cantidades, como ya lo vimos al principio, véanlo si no lo alcanzaron a ver, vean muy bien sus cantidades. Nosotros no favorecemos una dieta tan alta en proteínas, ni tampoco nula en proteínas. Al final todo es un equilibrio y si no les da tiempo de desayunar, de cenar o están cansados, favorezcanse muchísimo con las nutraproteínas, con las nutramalteadas, además de que están añadidas con vitaminas, con minerales, con antioxidantes y con superfoods para que puedan tener un tiempo de comida completo, ¿ok? Otra preguntita, Lluvia. ¿La proteína en polvo Nutralim puede sustituir una de las proteínas en una comida? Por supuesto que sí, Lluvia. La nutraproteína y la nutramalteada sustituyen muy bien tu desayuno o la cena o hasta la comida si es que no te da tiempo de comer. Si no te da tiempo de comer, haz de cuenta que la cena la haces comida, te tomas tu proteína y entonces en la noche ya estarías cenando tu comida. Pero es muy importante que no te lo saltes o que no desayunes o cenes sin proteína por el proceso y el efecto del glucagón como lo estamos trabajando. Entonces es una excelente opción y bueno, pues esta la pueden adquirir igual en la tienda de Nutralim en línea, en Amazon o con nuestras distribuidoras. Lluvia, ¿necesito hacer ejercicio para tomarla? No, porque al final está sustituyendo.
Si tú quieres formar masa muscular, pues entonces ya cambia un poquito y sería después de. Pero si nosotros lo que buscamos es sustituir un tiempo de comida, claro que no tienes que hacer ejercicio para tenerla que tomar porque estás haciendo un tiempo de comida completo. Al final es como si estuvieras sustituyendo tus 2 huevos o tu trozo de queso o tu trozo de frijoles, ¿no? Y es una excelente opción para no dejar de consumir este grupo de alimentos. ¿Ok? Pues bueno, me encantó haber trabajado con ustedes en el día de hoy sobre las proteínas. Vamos a seguir trabajando esta semana. La próxima semana vamos a estar trabajando sobre también los carbohidratos para que los estemos viendo. Y bueno, pues cualquier duda, cualquier pregunta, escríbanos. Recuerden que nosotros hacemos consulta a distancia por medio de videoconferencias, por medio de los programas que tenemos de Transforma tu Cuerpo, como también dentro de la consulta privada que se tienen en los consultorios. Entonces, pues encantada de estar con ustedes y cualquier duda, cualquier pregunta, estamos siempre para atenderlos. Moni, si ya tomé la Nutraproteína después del gym, ¿puedo desayunar huevos con jamón? Probablemente si tu objetivo, Moni, es formar masa muscular, sí, para que se pueda aumentar este músculo. Si tu objetivo es mantener, dependiendo la cantidad de músculo que estés teniendo, Moni, puede que sea de más. Ahí sería cuestión de cuál sería tu objetivo para saber si es en lugar de o además de. Si quieres, escríbeme y con muchísimo gusto te puedo apoyar, ¿sale? Entonces, bueno, pues les mando muchísimos saludos y muchas gracias por haberse conectado. Bye.